del principio, del principio de la democracia la semana pasada, la introducción y cómo se formó el Estado. Esta semana vamos a tratar dos temas muy importantes. Uno de ellos es los derechos humanos que están en la Constitución política y también vamos a trabajar sobre los mecanismos de participación ciudadana. Entonces, antes de comenzar, pues yo quisiera preguntarles a ustedes, nosotros tenemos en nuestro país una constitución que es la del año 1991 y nos define los derechos humanos. Pero para ustedes me imagino que han escuchado mucho de esa frase, derechos humanos. En sociales estuvieron hablando sobre los derechos humanos. Entonces, ¿qué es? ¿Qué son los derechos humanos? En sociales se ha escuchado comúnmente esa frase, porque ustedes, y hasta también en la filosofía, se ha escuchado mucho sobre derechos humanos, declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Han escuchado también sobre las Naciones Unidas, han escuchado también sobre Primera, Segunda Guerra Mundial. Se ha escuchado muchísimo al respecto, pero ¿qué son los derechos humanos para ustedes? ¿Cómo lo desarrollamos? Puede ser un conjunto de ideas que nos ayudan a mantener la integridad de los seres humanos. Correcto, es una de las formas en que uno tiene que tener un concepto clave de qué es lo que nosotros hacemos por la humanidad. Nosotros en nuestra Constitución tenemos unos derechos fundamentales que se conocen como derechos de primera generación. Tenemos también unos derechos de segunda generación que son los de los derechos económicos, sociales y culturales. Y tenemos unos de tercera generación que son derechos colectivos o del medio ambiente. Entonces, los derechos humanos son aquellas condiciones instrumentales que le permiten a la persona su realización. En consecuencia, todas estas aquellas libertades y facultades que son las que entregan relativamente a bienes primarios o básicos que incluyen a toda persona por el simple hecho de su condición humana, para la garantía de una vida digna sin distinción alguna de raza, religión, opinión política o de cualquier otra índole de origen nacional o social, con una posición económica o cualquier otra condición. Estos derechos humanos son para todo el mundo, incluyendo ricos, pobres, negros, blancos, mestizos, indígenas, toda la serie de lo que nosotros conocemos. Estos son para todo el mundo, no son para cualquier tipo de persona. Y ellos manejan unos principios y unos valores. El autor Norberto Bobbio afirma que, perdón, Norberto Bobbio afirma la imposibilidad de encontrar un fundamento absoluto de los derechos humanos y alega que para ello cuatro razones. Hay una primera que es la ausencia de un concepto inequívoco y claro de los mismos. La segunda es la variabilidad en el tiempo. La tercera, su heterogeneidad y las antinomias y conflictos que existen entre distintos derechos, como entre los civiles y políticos y los sociales y culturales. O sea, es que aquí este autor nos hace ver que dentro de los mismos derechos existen conflictos, y es verdad. En Colombia nos hablan de un libre desarrollo de la personalidad, pero ese libre desarrollo de la personalidad nos lo tienen totalmente limitado en ciertos aspectos, que usted en ciertos lugares no puede ir en contravía de lo que se conoce de manera protocolaria.
Llámese abogados como nosotros. Nosotros tenemos el libre desarrollo a la personalidad. Está estipulado por la Constitución Política. Y significa que usted puede ir vestido como quiera, como se le dé la gana, en cualquier lugar donde usted vaya. Pero usted en una audiencia no puede presentarse como ahora mismo me encuentro con una camiseta tipo polo, que es normal por el clima de aquí de Barranquilla. En una audiencia usted tiene que ir bien elegante, tiene que tener su saquito, su corbata, o un blazer, o una camisa manga larga con corbata. Esos son protocolos. El juez no puede estar sin su toga. Las mujeres por lo general, pantalón, bien maquillada y toda la cuestión. En una audiencia una abogada no se puede presentar con un vestido falda corta, no se puede presentar, y eso así está estipulado en cómo son las reglas del protocolo. Entonces, por eso existe ese distinto conflicto en que esos derechos civiles y políticos lo dan. Lo mismo pasa con el de la vivienda digna y la propiedad privada. La vivienda digna es que usted tenga todas las condiciones técnicas, salubres en una vivienda, que tenga servicio de agua potable, alcantarillado, servicio de electricidad, gas natural, pero irradia en la propiedad privada y el Estado la debe de garantizar, que cuando existan motivos de utilidad pública, el Estado se la puede expropiar. Y ahí también irradia un derecho fundamental, el de la propiedad privada. Entonces, también irradia en la propiedad privada cuando hay una declaración de pertenencia después de 10 años que usted haya abandonado su propiedad privada y resulta que la quiere ir a buscar y ya el Estado colombiano se la adjudica a una persona que ya cumplió el tiempo para la prescripción extraordinaria de dominio. Es por eso que se habla de un conflicto entre los derechos. Lo que pasó con Gustavo Petro hace años con el procurador Alejandro Ordóñez con respecto a la destitución e inhabilidad que le planteó por 15 años a su ejercicio de cargos públicos, eso se miró eso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que hasta en esa situación le tocó indemnizar al hoy senador, candidato presidencial, porque el Estado se extralimitó en sus funciones constitucionales, más que todo el señor procurador, y eso hubo una consecuencia jurídica de un precedente judicial, porque hay un conflicto entre un civil y un derecho político. Una autoridad civil o una autoridad administrativa, como es el caso de la Procuraduría, el Ministerio Público, no puede desproporcionalmente destituir e inhabilitar una persona que está ejerciendo un cargo público por elección popular. Tiene que haber un debido proceso que no se cumplió. Y es por eso que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos falló a favor del señor Gustavo Petro. Y uno pregunta, ¿pero por qué él se fue ante la Corte Interamericana? Nosotros en Colombia tenemos nuestras instancias, como estuve hablando la semana pasada. Pero esas instancias, cuando ya ninguna de ellas te resuelve, uno sencillamente por Colombia, por ser miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que está adscrita a la Organización de Estados Americanos, OEA, y existe, Colombia ratificó el Pacto de San José de Costa Rica. El Pacto de San José de Costa Rica es el que realiza o que emerge la jurisdicción
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y es la ratificación de la Carta Interamericana de Derechos Humanos. Es por eso que personas que cuando ya sientan que se le viola su proceso y que en su país no existe la más remota justicia, ellos perfectamente se puede acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Diversas teorías también sostienen que los derechos humanos son la codificación de la conducta moral que, de acuerdo a David Hume, es el producto social y humano que desarrolla un proceso de evolución biológica y social. Las teorías sociológicas del derecho y los trabajos de Max Weber consideran que la conducta se desarrolla, con un patrón sociológico de definición de normas. Y nosotros tenemos unos antecedentes. Pues voy a ser un poco más breve con los antecedentes porque esto también a ustedes se lo pudieron haber dado en filosofía, pero nosotros podemos ver acá el cilindro de Ciro. El cilindro de Ciro contiene la declaración del rey persa Ciro el Grande, tras su conquista de Babilonia en el año 539 a.C. y fue descubierto en 1879 y las Naciones Unidas lo tradujo en 1971 a todos los idiomas oficiales. Y el Código de Hammurabi, que también se habla de la tradición de Mesopotamia, centrada en la figura del rey justo, cuyo primer ejemplo conocido es el rey Urukagina, y de Lagash, que reinaron durante los siglos XIV o 24 antes de Cristo, donde se cabe destacar que en Hammurabi de Babilonia y su famoso código data del siglo XVIII antes de Cristo. Y no obstante que además de que el cilindro de Ciro presenta características novedosas, especialmente relativo a la religión, ha sido valorado positivamente por la parte humanista, que lo que se ha descrito como la primera declaración de los derechos humanos. Durante este tiempo, cuando se habla de la humanidad, que la humanidad tiene derechos y que se habla de que cada una de ellas tiene que ser proporcional y esto es universal, que todos los estados miembros de las Naciones Unidas tienen que cumplir a cabalidad con esta carta. Tenemos que la Revolución Francesa y la Revolución Estadounidense o la independencia de Estados Unidos fueron hitos fundamentales en la época contemporánea para representar el fin o el principio, según quieran ver, del complejo de procesos de reconocimiento o creación de los derechos humanos. En Francia se dio la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Esa declaración fue traída a Colombia, traducida por Antonio Nariño. Pero ahí todavía había una evolución que todavía no era universal porque las mujeres no tenían derechos todavía. A la mujer le impedían votar. La mujer no podía formar familia con cualquier persona. La mujer era un objeto, una mercancía considerada todavía en esos tiempos de esclavitud, que todavía existía, que todavía vino ese problema de la esclavitud, fue a desaparecer después del siglo XIX. Y las mujeres también tuvieron un papel muy importante para la Declaración Universal nueva porque eran las que realizaban las huelgas. Por ejemplo, aquí no hay estudiantes de ese colegio porque ese colegio tiene otra modalidad de estudio. Ustedes le puede sonar el nombre de Betsabe Espinosa. Betsabe Espinosa fue una mujer que estuvo como obrera de Coltejer y fue la primera mujer que protagonizó una huelga en Colombia.
Para eso entonces las mujeres no eran escuchadas para la reclamación de los derechos. Entonces, estos hitos revolucionarios hicieron de que todos los países a nivel mundial tuvieran un cambio de chip para la creación de dichos derechos. Pero hubo un acontecimiento más fuerte, la Segunda Guerra Mundial. Cuando sucede la Segunda Guerra Mundial, donde mueren miles de personas, el holocausto nazi, la rendición de Japón por las bombas atómicas, que también murieron bastantes personas inocentes, se hace la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que de los cuales, cuando se crea la Organización de las Naciones Unidas en el año 1945, empieza a hablarse de Declaración Universal de los Derechos Humanos y crean la resolución 217A, donde complementa que todas las respuestas de los horrores de la Segunda Guerra Mundial e intentaron realizar el nuevo orden internacional que ahora mismo está surtiendo. Por eso, cuando hablan de que se puede formar la Tercera Guerra Mundial, es muy probable que sí se pueda formar, pero eso se tiene que debatir con el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que en primera instancia empieza a verificar que no se dé ninguno de estos preceptos, que de los cuales las guerras dejan los países quebrados, los deja sin billete. Y volver a financiar la reconstrucción de un Estado representa billones de dólares, hasta trillones de dólares. Por eso que cuando se crean las Naciones Unidas, empieza a que todo tiene que pasar por las Naciones Unidas. Aunque muchos dicen que las Naciones Unidas puede llegar a ser el órgano supranacional más importante del planeta, pero ellos no tienen la supremacía para intervenir un Estado. Pero existen distintos consejos de seguridad, los consejos de derechos humanos, que sí pueden intervenir, pero no pueden transgredir el principio de la autodeterminación de los pueblos. Es por eso que se habla de los pactos internacionales de derechos humanos, de derechos civiles y políticos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, para así ya hacer las modificaciones pertinentes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es por eso que se habla de derechos de primera, segunda y tercera generación. Entonces, nuestra Constitución política los determinó en estos, los derechos fundamentales, que son los de primera generación. Estos se encuentran en los artículos 11 al 41 de la Constitución política y los clasifiqué de esta forma. Aquí tenemos los primeros: derecho a la vida, honra y dignidad humana. El artículo 11 de la Constitución nos dice: el derecho a la vida es inviolable, no habrá pena de muerte. En la Constitución de 1886, la pena de muerte existía para los delitos más graves. El constituyente del 91 estableció que el derecho a la vida es inviolable, como lo dice la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Declaración Universal de estos derechos. Nadie será sometido a tortura o desaparición forzada, ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Artículo 12. Nadie puede ser sometido a desaparición forzada. Pero ustedes ven que en el marco del conflicto armado colombiano, este derecho fue vulnerado por las FARC y por las distintas guerrillas que estuvieron haciendo esta práctica. Se prohíbe la esclavitud, la servidumbre, la trata de seres humanos en todas sus formas. Y se garantiza el derecho a la honra. La ley señalará la forma de su protección, el artículo 21 de la Constitución. Tenemos el famoso derecho a la igualdad, que es el derecho más pregonado en las acciones de tutela,
que tenemos nosotros presentes. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley. Ese es el primer precepto. La misma protección y trato de las autoridades gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ningún tipo de discriminación por razón de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. Todos somos iguales ante la ley. Eso es más que claro. Uno no puede creerse más que el otro por este derecho, que todos nacemos libres e iguales. Este es el de la personalidad jurídica, intimidad personal y libre desarrollo de la personalidad. El artículo 14 nos dice, toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. Usted, al momento de cumplir 18 años, usted es ciudadano colombiano, automáticamente usted obtiene personería jurídica. Ustedes han escuchado, ¿no? Pero, ¿qué es eso de personería jurídica? Personería jurídica es que a usted le otorga una serie de derechos y de obligaciones. Derecho es que usted, a partir de los 18 años, puede representarse por sí mismo. Ahora mismo, ustedes tienen la representación de sus padres, porque ustedes todavía son menores de edad. Pero al momento de llegar a tener 18 años, el Estado le reconoce a usted su personería jurídica para tener derechos y contraer obligaciones. Tanto que usted ya puede crear empresas, puede crear sindicatos, puede crear todo lo referente a la norma, partidos políticos, militancia política, etcétera. Porque todos se lo reconocen. A los extranjeros también se les reconoce porque están siendo de un Estado. Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal, familiar y a su buen nombre. El Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. Lo que ahora ha sucedido con el tema de Alejandra Azcárate. Al esposo le cogieron la avioneta de ella en un cargamento ilegal de droga que salió desde el aeropuerto militar de Catán, de Guaymaral, en la base de antinarcóticos de la policía. Y obviamente la gente en redes sociales le está haciendo bullying a esa persona con respecto a lo que sucedió con su esposo. Si ella pues huyó del país yéndose para Miami para evitar el escándalo público, pero el Estado colombiano debe de proteger ese derecho, la intimidad familiar y a su buen nombre. Obviamente que fue el esposo de ella y todo, y por todas esas situaciones que ha desencadenado, pues obviamente le afectó su imagen. Y esa imagen también el Estado debe de protegerla. Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo personal de la personalidad sin más limitaciones que las que se imponen en los derechos de los demás y el orden jurídico. Claramente lo dice ahí, el orden jurídico. Para ciertas cosas es un protocolo. La policía, las fuerzas militares tienen un protocolo muy estricto. La rama judicial tiene un protocolo muy estricto. Y nosotros tenemos que también, en las instituciones, cuando les dicen, no, que usted no puede ir con el pelo largo, que no puede ir con los textos, con los aretes, que con todo. Entonces, el libre desarrollo de la personalidad contempla todas estas tipos de situaciones. Y ya la Corte Constitucional se ha pronunciado en distintas ocasiones al respecto sobre este derecho. El derecho a la libertad de conciencia, culto y expresión. El artículo 18 nos dice, se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias, ni compelido a revelarlas, ni obligado a actuar contra su conciencia. Los jóvenes, los hombres, el tema del servicio militar. El servicio militar es obligatorio. Eso está estipulado por la norma.
Pero usted, haciendo la objeción de conciencia o la libertad de conciencia, que porque le impide hacer o prestar servicio por razones de credo, lo mismo por el tema de las convicciones religiosas, haciendo uso de este artículo, pues obviamente usted puede llegar a tener una percepción en la parte de la fuerza castrense. La libertad de culto. Se garantiza la libertad de culto y toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y difundirla en forma individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley. Esto significa que nosotros en Colombia somos un Estado laico que no solamente en la Constitución de 1886 la única religión válida era la católica. Tanto así que las personas del poder que tenía la iglesia en ese entonces era que si tú no te bautizabas por la iglesia católica, no existías. Por eso se hablaba de que antes el documento válido de nacimiento era la partida de bautizo. Entonces, te daban un nombre muy bueno, pero resulta que el padre no le gustaba el nombre y el padre lo cambiaba. Entonces, yo tengo el caso de mi abuela materna, que ya falleció. A ella le pusieron el nombre de Alicia Arcelia, pero al padre no le gustó y le cambió el Arcelia por el Estela. Lo mismo pasó con otra tía, que a ella le iban a colocarle Jesucita María, pero el padre dijo, María fue primero que Jesús, entonces le puso María de Jesús. Entonces, ese poder que tenía la iglesia antes, ya se lo quitaron, porque es que realmente aquí en Colombia tiene la libertad de culto y cada persona tiene derecho a lo que tiene que profesar de ella. Libertad de expresión. Se garantiza la persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación, y tienen una responsabilidad social y también son libres. Esto que se relaciona con la libertad de expresión, tenemos nuestras redes sociales, pero también nosotros lo debemos hacer de una forma responsable. El derecho a la paz y la garantía de no repetición. La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. En este artículo, enfocado en este derecho fundamental, el expresidente Juan Manuel Santos, en el año 2016, realizó finalmente la firma de un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC. Todos criticaron, el sector del más radical de Colombia criticó esta acción del presidente Santos. Pero, ojo, hombre, pero si la misma Constitución, él está actuando con la Constitución. La Constitución dice la paz es un derecho y es un deber de obligatorio cumplimiento. Entonces, ¿cómo me van a venir a juzgar por algo que está en la Constitución? Están diciendo que es rayó lo ilegal, que le regaló el país a la guerrilla, pero ojo, pero ahí lo dice la Constitución. El artículo 22 lo dice, la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Se agregó un nuevo artículo donde se habla se prohíbe la creación, promoción, instigación, organización, instrucción, apoyo, tolerancia, encubrimiento, favorecimiento, financiación o empleo oficial o privado de grupos civiles armados organizados con fines ilegales de cualquier tipo, con el fin de que no se cree esa barbarie de las guerrillas y de los paramilitares. El derecho de petición, el debido proceso y la doble instancia. Estos son los derechos civiles de la justicia. El derecho de petición. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución.
El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales. Ese derecho constitucional del derecho de petición muchísimas veces nos ha tocado en todos los aspectos estar con tutela, porque muchísimas entidades no realizan la pronta resolución de esas mismas peticiones. Y dentro de ese mismo artículo también el 29 habla sobre el debido proceso. El derecho al debido proceso aplica para toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie será prejuzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que le imputa ante el juez o tribunal competente con observancia de la plenitud de cada juicio. Aquí es donde nace la frase de la presunción de inocencia. Toda persona se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario, con base al artículo 29, el debido proceso. El artículo 31 dice, toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley. El superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único. Por eso el artículo va a ser modificado en el sentido de que cuando está una reforma a la justicia, cuando se habla de la doble instancia para los famosos aforados. ¿Quiénes son los aforados? Senadores, ministros y alto gobierno. Esas personas son juzgadas por la Corte Suprema de Justicia en única instancia. Entonces, para los casos como de Andrés Felipe Arias, que fue el exministro de Agricultura del expresidente Uribe, él fue condenado por la Corte Suprema de Justicia a X años de prisión. Pero al ser una sentencia de única instancia no tiene ningún tipo de apelación ni de una revisión. Entonces van a crear una doble instancia para que esas salas de instrucción revisen y ese fallo con el fin de tener las mismas garantías que tienen los procesados del común. El procesado del común, un juez de conocimiento penal del circuito que dice, listo, esto es así, 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 pues pasa lo que pasó con el caso Colmenares. La juez del conocimiento dijo, se abstiene a condenar, sube al superior. El superior, que es el tribunal, dijo, no, no se debe condenar, tanto con sus argumentos. Pero existe otra instancia, que es la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Hasta ahí llega la última instancia, cuando tiene el requisito, cuando se cumple. Porque no todas las sentencias existen para que vaya a un proceso de casación en la Corte Suprema de Justicia. Libertad de circulación y habeas corpus. El artículo 24 nos dice, todo colombiano con limitaciones que establezca la ley tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, entrar, a salir de él y a permanecer y residenciarse en Colombia. Este derecho fundamental fue suspendido durante el tema de la pandemia. En la emergencia sanitaria se revisó y dijeron no puede circular las personas cuando se declara un estado de excepción y por eso se decretó toques de queda en las distintas regiones para evitar que la circulación de personas por el tema sanitario. Lo mismo cuando se implementó el famoso pico y cédula. Ese artículo 24 fue la regulación de esa circulación. El artículo 28 nos habla que toda persona es libre y no puede ser molestado o ni reducido a prisión o arresto ni detenido en su domicilio, sino en virtud de un mandamiento escrito de autoridad competente con las autoridades de la ley. Si no es eso o no se cumple lo del artículo 30. Quien estuviere privado de la libertad y creyera estarlo ilegalmente tiene derecho a invocar en cualquier autoridad judicial en todo tiempo por sí o por interpuesta persona el habeas corpus,
el cual debe resolverse en el término de 36 horas. Un habeas corpus es que, por ejemplo, usted lo cogen preso y no le definen su situación jurídica durante las 36 horas. Si ya pasó las 36 horas, usted invoca el habeas corpus y el habeas corpus, un juez de la República ordena su libertad. Eso es lo que pasa con los casos de las capturas que no se cumple el debido proceso. El delincuente sorprendido en flagrancia podrá ser aprehendido y llevado ante el juez por cualquier persona. Si los agentes de la autoridad lo persiguen y se refugiaren en su propio domicilio, podrán penetrar en él para el acto de aprehensión. Si se acogiere a domicilio ajeno, deberá preceder el requerimiento al morador. Este artículo protege la propiedad privada si usted se le mete un ladrón en su casa y la policía lo está persiguiendo. Usted tiene que autorizar el paso. Si no lo autoriza, un juez de control de garantías libera perfectamente al ladrón que se entre a su casa. Entonces, ojo con eso. Si el ladrón entra a su casa y la policía quiere entrar y lo diga, entren, o a ellos, la única excepción es que si a usted lo tienen amarrado y usted pide auxilio, ellos pueden entrar, pero de lo contrario no. Porque tiene que pedir el permiso porque esto es un derecho constitucional. Tenemos también el derecho a guardar silencio, penas de destierro y extradición. Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo, contra su cónyuge, compañero permanente o parientes del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. Resulta que lo cogen preso y usted tiene que está involucrado un miembro de su familia, o cogen preso a un miembro de su familia por distintas razones. Este artículo constitucional dice que no está uno obligado a declarar contra sí mismo o contra un familiar, porque la Constitución te lo dice, no tienes la obligación de hacerlo. Se prohíben penas de destierro. No obstante, por sentencia judicial se declara extinguido el dominio sobre los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito, en perjuicio del tesoro público o deterioro de la moralidad social. Y dice, el 35, la extradición se podrá solicitar, conceder u ofrecer de acuerdo con los tratados públicos y en su defecto con la ley. Los tratados de extradición cuando una corte internacional los solicita. Los derechos políticos individuales. El derecho al asilo político en los términos previstos en la ley. Y hay otro. Los ciudadanos pueden participar en la conformación en el ejercicio del poder público efectivo. Para este derecho se puede, primero, elegir y ser elegido. Este derecho se da cuando usted cumpla con los preceptos constitucionales. Para Senado, presidente y alcaldes, 30 años. Para concejales, Cámara de Representantes, diputados, 25 años. Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación democrática. Cuando usted tiene los 18 años, la primera obligación que usted tiene que hacer es inscribir su cédula de ciudadanía para ejercer su derecho al voto y participar en los procesos democráticos que siempre se realizan en nuestro país. Constituir partidos, movimientos, agrupaciones políticas sin limitación alguna y formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas. Revocar el mandato de los elegidos en los casos en la forma que establezca la Constitución. Revocatoria del mandato de todos los miembros de corporaciones públicas de elección popular. Tener iniciativa en las corporaciones públicas. Imponer acciones públicas en defensa de la Constitución y la ley. Las acciones populares, las acciones de grupo, que son mecanismos de participación y de reclamación de derechos fundamentales. Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos por de nacimiento o por adopción que tengan doble nacionalidad. La regla reglamentará esta excepción y determinará los casos en los cuales ha de aplicarse. Para el presidente de la República, supongamos, tenemos el caso de Enrique Peñalosa. Enrique Peñalosa nació en Estados Unidos.
y por ende él es ciudadano norteamericano. Pero él también es de madre colombiana, de padres colombianos. Ahora cuando se vaya a ver derecho civil personas, cómo se obtiene la nacionalidad, el señor Enrique Peñalosa le fueron y le hicieron una demanda a su candidatura a la presidencia por no nacer en Colombia. Pero la Corte Constitucional se pronuncia, un momentico, colombiano de nacimiento se define como, uno, el que nazca en el territorio colombiano o que sea de padres colombianos de nacimiento, como fue el caso de Enrique Peñalosa. Entonces, para la presidencia sí se requiere que el colombiano sea de nacimiento. Colombiano de nacimiento es el que nazca en el territorio colombiano o que sus padres hayan nacido en el territorio colombiano. Entonces, los otros que tienen doble nacionalidad, él tiene doble nacionalidad y él puede ejercerla porque es colombiano de nacimiento. Para el caso de la presidencia de la República. Y para el caso de los senados, Cámara de Representantes y de otros cargos públicos, pueden lanzarse y pueden ejercerlo, desempeñar y funciones en cargos públicos, una prestación de servicios o pueden otras situaciones. Pero para la presidencia solamente tenemos esa excepción a la norma. Quiere decir, colombiano por nacimiento es el único que puede lanzarse para la presidencia de la República. Es la única excepción, pero los demás pueden seguir en él. Las autoridades garantizarán la adecuada y efectiva participación en la mujer en los niveles decisorios de la administración pública. Lo que estábamos hablando en la clase pasada sobre la equidad de la mujer y la cantidad de cargos públicos dentro de cada administración. La cuota de la mujer en la parte del nivel ejecutivo nacional, como por ejemplo los ministros, tenemos varios ministros y ministras mujeres. Tenemos costeñas, Karen Abudinen, ministra de las Telecomunicaciones, Ángela María Orozco, que también es de aquí de Barranquilla, es la de Transporte, María Victoria Angulo, que es la de Educación, y vamos haciéndola comenzando con Interior, Justicia, Trabajo, etcétera. Tenemos distintas mujeres en estos cargos. Y lo mismo en las administraciones públicas, como estábamos hablando que aquí en Barranquilla tenemos en la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en Cali, en Valle del Cauca, que también hay una gobernadora, y así, porque es que en la Constitución habla de que también tenemos que garantizar que las mujeres tengan participación política y también tomen decisiones. Y bueno, en el artículo 41 habla de que todas las instituciones de educación oficiales, privadas, serán obligatorio el estudio de la Constitución y de instrucción cívica. Asimismo, se fomentarán las prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores y participación ciudadana. Ustedes dirán, de pronto, en décimo, en 11, una materia que se llame Constitución, o de sexto a noveno que se hable de Constitución o que se hable de democracia, de participación ciudadana. Esto no es porque los colegios quieran darla por capricho, es que ahí está estipulado en la Constitución, que todas las instituciones están obligadas, ojo, obligadas a dar y divulgar la Constitución. Es por eso que en otras áreas de afines diferentes al derecho, la única materia que no se da de Constitución y democracia como esta es en el derecho, porque el derecho usted ve constitucional todo el tiempo. Desde el primer semestre hasta el 10º semestre usted va a ver Constitución. Obviamente, que te hablan de teoría constitucional colombiana, pero usted va a ver desde el primer semestre hasta el 10º semestre, usted va a ver Constitución todo el tiempo porque usted está hablando de derechos.
Y todos los derechos están plasmados en la Carta Magna, que la Carta Magna es la que usted es la que tiene que revisar como norma de normas, que es lo que estipula el artículo 4 en sus principios fundamentales. Tenemos también los derechos políticos colectivos. Toda parte del pueblo puede reunirse, manifestarse pública y pacíficamente. Solo la ley podrá establecer de manera expresa en los casos donde se pueda limitar este ejercicio. El artículo 37 también fue consultado por la Corte Constitucional y también por la Ley 1801 del 2016, que es el Código de Policía, donde regulaba el derecho de reunión. Jurisprudencialmente se pronunció la Corte diciendo: el derecho de reunión no puede coartarse, no puede limitarse porque violenta otros derechos fundamentales como la libertad de expresarse y de difundir derechos. Entonces, es muy importante que lo tengan en claro. Se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas personas que realizan en sociedad, la creación de empresas. Los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones sin intervención del Estado. Su reconocimiento se producirá por la simple inscripción de acta de constitución, su estructura interna y funcionamiento, y de organizaciones sociales y gremiales se sujetarán al orden legal y a los principios democráticos. Lo mismo sobre la cancelación o suspensión se procede por vía judicial. ¿Qué sindicatos famosos hay aquí en Colombia? Está el de la Unión Sindical Petrolera o la Unión Sindical Uso, el FECODE, que es la Federación Colombiana de Educadores, la Azonal Judicial, que es la de la rama judicial. No gozan de este derecho de asociación sindical los miembros de la fuerza pública. Cuando la fuerza pública usted se someta a entrar a ella, usted no puede formar sindicatos. No pueden porque obviamente es un derecho de que es un comandante en jefe. Crear una huelga en la fuerza pública, pues no se le ve un poco de sentido a la que nos suministra la seguridad. Y es un servicio público esencial. Tenemos el derecho al trabajo, la profesión y la libertad de enseñanza. El trabajo es un derecho, una obligación social, goza en todas sus modalidades de la especial protección del Estado. Y toda persona tiene el derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. También eres libre de escoger profesión, oficio, y también garantiza la libertad de enseñanza, aprendizaje, de investigación y cátedra. Existen ahora los derechos sociales, económicos y culturales, que se denominan de segunda generación. Son del artículo 42 al 77. La familia e igualdad de género. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos por la decisión libre de un hombre y una mujer en contraer matrimonio o por voluntad responsable de conformarlo. La Constitución política es taxativa, diciendo que la familia la constituye el hombre y la mujer. Sé que me van a decirme, pero si hay parejas del mismo sexo que también forman familia. Sí, pero es que para la Constitución la familia es concerniente a un hombre y una mujer porque es un derecho y un principio universal de los derechos humanos. Esto no es por capricho de la Constitución, eso está establecido en la Carta Universal. Entonces, se habla de que un hombre y una mujer conforman la familia y ellos tienen la protección del Estado. ¿Cuándo pasa lo referente a lo de las parejas del mismo sexo con respecto a los niños? Es porque alguno de los dos padres es biológico y hizo su relación con una mujer, y eso también es válido porque es un vínculo natural. La mujer y el hombre
tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. Aunque todavía eso se ve en Colombia, ya está comenzando a tenerse una transición para evitar que esto suceda con la mujer. Los niños, niñas y adolescentes hablan de los derechos fundamentales de los niños en el artículo 44. La vida, la integridad, salud, seguridad social, alimentación equilibrada, nombre, nacionalidad, familia, de no ser separado de ella, cuidado y amor, educación, cultura, recreación, libre expresión de su opinión. Y en los adolescentes, además de los derechos del artículo 44 que habla de los niños, habla de la protección integral y la formación integral. Y el Estado debe garantizar su participación activa en los organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación y progreso de la juventud. Por eso, este artículo 45, ¿qué relación tiene con referencia a ustedes en la participación activa de los organismos públicos y privados? ¿Cuáles? Por ejemplo, ¿qué pasa en 11 grado todos los años? ¿Qué pasa en 11 todos los años? La graduación, ¿Qué se hace antes de la graduación? Las pruebas del IFES. ¿Qué se hace muchísimo antes que las pruebas del IFES? Muchísimo antes quiere decir que eso se hace dentro de los meses de marzo, febrero, abril y hasta a veces hasta el mes de mayo. De la promoción. Lo veo grave. Aquí no hay ninguno de esa representación. Miren lo que hicimos nosotros. El La personero. presentar, Bueno, ahí le presentar. vamos. El Profe, también se presentan los personero. programas técnicos. Representantes, los personeros, el representante del consejo directivo, los egresados, los líderes aquí en el caso de System Center. Entonces, vemos de que ese artículo 45, ustedes preguntarían, pero ¿por qué todos los años tenemos que elegir personero? ¿Por qué todos los años tenemos que hacer esto? Todos los años establecido en la Constitución. El último grado tiene que lanzar a personero. El último grado que se encuentra la institución. No necesariamente tiene que ser de 11, pero normalmente en bachillerato, todas las instituciones públicas y privadas están llegando hasta 11 grados. En algunas puede llegar hasta quinto. Entonces, por eso es que en los ciclos de cada una escogen un personero para la primaria o un personero para el bachillerato. Pero cuando existe primaria y bachillerato, solo escogen el de bachillerato, que es el de 11 grados, que es el que representa a toda la institución. Otro que también lo representa es el de representante del estudiante del consejo directivo dentro de cada institución educativa, y lo mismo el representante de los egresados, que son los cuerpos colegiales más comunes en esta participación. Los derechos del adulto mayor y de los de condición de discapacidad, que son los que nos complementa el artículo 46 y el 47. El Estado protege la asistencia a las personas de la tercera edad, promoverán su integración a la vida activa y comunitaria. El Estado adelantará políticas de previsión y rehabilitación e integración social de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos. Y se le presta la atención especializada. Lo que sucede aquí en Colombia desde el año 2000, cuando el exalcalde Enrique Peñalosa creó el sistema de transporte masivo Transmilenio en Bogotá, dijeron que era una novedad porque
tenía el acceso a las personas en condición de discapacidad. Pero los buses alimentadores del sistema no tenían en su momento el acceso en plataforma elevadiza para las personas en condición de discapacidad. Eso fue regulado por la Corte Constitucional mediante una sentencia de tutela y estableció que todos los buses alimentadores de los sistemas de transporte masivo deben tener estas plataformas para poder tener y tener el acceso de las personas en condición de discapacidad para los buses. Entonces, por eso, la flota antigua tuvieron que modificarla, pero ahora como ya en Transmilenio ya tuvo 20 años de servicio, pues los nuevos operadores, perdón. Bueno, listo. Entonces, cuando el Estado colombiano comenzó a realizar por esta sentencia constitucional, a comenzar a adaptar la normatividad para el acceso a la población de disminuidos físicos. Si ustedes van ahorita, si hay la oportunidad, cuando empiece la presencialidad, y si nos tocase en la sede Cosmos de la Corporación Universitaria Americana, allá hay ascensor para la población en condición de discapacidad y disminuidos físicos. El ascensor tiene prioridad para esas personas y para los que se encuentran embarazadas, las mujeres, y para todos esos disminuidos físicos. Lo mismo en la sede 20 de julio de la universidad, que también estaban colocando el ascensor para ese tipo de población, porque ese edificio sí tiene 5 o 6 pisos, si no estoy mal. Y comenzaron a adecuar en todos los edificios públicos, comenzaron a adecuar todo el acceso a la población en condición de discapacidad. En la rama judicial, todos los edificios públicos de la rama judicial, todos los ascensores tienen que funcionar y tienen que darle prelación a las personas en condición de discapacidad. Es por eso que en esta situación, ¿pero por qué lo hacen? Porque el Estado en el artículo 47 estipula que debe de realizar y tomar las medidas pertinentes para la garantía del acceso libre a esta población. Seguridad social y saneamiento básico. El artículo 48 nos dice que la seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio y se prestará bajo la dirección y coordinación del Estado. La seguridad social tiene que ver con salud, pensión, riesgos profesionales
y bienestar laboral. La atención en salud y saneamiento básico también son servicios públicos a cargo del Estado. En la salud y saneamiento ambiental tiene que ver mucho con la prestación de servicios de salud y que las empresas de servicios públicos al tema del manejo y disposición de las basuras. Todo niño menor a 1 año que no esté cubierto por algún tipo de protección o seguridad social tendrá derecho a recibir atención gratuita en las instituciones que reciban aportes del Estado. Esto es que nace un niño y resulta que la mamá no tiene ningún tipo de protección, caso venezolanos que nacen aquí en Colombia, que no tienen ningún tipo de seguro médico y tiene la obligación el Estado de socorrerlo, porque eso también es un principio de universalidad de los derechos humanos. La vivienda, propiedad intelectual y privada. Los colombianos tenemos derecho a una vivienda digna. Fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo el derecho el Estado colombiano, para acceder a las viviendas de interés social y los sistemas de financiación. Miren que ustedes hemos visto que ahora de los 18 a los 28 años el gobierno lanzó un programa de jóvenes propietarios con el fin de que obtengan viviendas de interés social. En los años 2007, el gobierno del expresidente Uribe creó una figura denominada macroproyectos de interés social nacional, que de los cuales son construcciones de vivienda de interés social a precios módicos, aunque ya todavía algunas de ellas ya se terminaron de ejecutar y otras todavía siguen en ejecución por lo alto y lo grande que son esos proyectos. Entonces, accedieron a una vivienda en precio cómodo. Garantía de la propiedad privada y de los derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles. Lo mismo, usted tiene y el Estado le garantiza su propiedad privada y por eso emite lo que es lo referente al Código de Policía cuando establece sobre la perturbación a la posesión o su propiedad. El artículo 59 dice que en caso de guerra y solo para atender requerimientos, la necesidad de una expropiación podrá ser decretada por el gobierno sin previa indemnización. Las leyes establecen: yo puedo expropiar por motivos de utilidad pública para construir casas, hospitales, colegios y zonas de expansión futura de ciudades, pero eso tiene que tener un previo procedimiento para indemnizar previamente a la persona para que haga la enajenación de su bien inmueble. Pero en caso de guerra puedo entrar y yo después te indemnizo. Porque obviamente un caso de guerra eso es totalmente diferente. El Estado promoverá de acuerdo a la ley el acceso a la propiedad. Por eso todos los mecanismos que se han tenido para poder generar ese acceso a la propiedad. Los créditos de Mi Casa Ya, los subsidios que da las cajas de compensación, bajas de las tasas de interés y el subsidio que te da el Estado para esas situaciones. El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante formalidades que establezca la ley. El destino de las donaciones intervivos o testamentarias hechas conforme a la ley para fines de interés social no podrá ser variado ni modificado por el legislador. Si usted, por ejemplo, es millonario y usted quiera donar un inmueble mediante un testamento, que usted lo puede hacer, el Estado debe respetar dicha voluntad. ¿Qué ha sucedido a lo largo de los años? Ustedes saben Mario Moreno Cantinflas, ¿cierto? ¿Quién fue Cantinflas? Mario Moreno Cantinflas, el cineasta mexicano, ¿no? compró aquí en Colombia un terreno, en Barranquilla. Compró un terreno. Ustedes, pues ya porque ustedes han crecido ahora mismo en esta generación, y yo pues obviamente yo tampoco sabía, sino cuando ya yo cumplí mis 16 años, cuando esa historia,
donde se encuentra ahora mismo un conjunto residencial que se denomina Torres de la Macarena y donde se encuentra Sao de la Macarena. A eso era una plaza de toros construida por la familia de Mario Moreno Cantinflas. Y él donó ese inmueble para la construcción de vivienda de interés social. Entonces, el Estado colombiano, a través del distrito, le vendió a Marval el conjunto a un precio, el lote, a un precio módico para la construcción de vivienda de interés social. Obviamente, lo otro que para tener la parte comercial, la ampliación de SAO, ahí también estaba, porque eso era antes una olímpica y había un centro comercial, había hasta cinema y todo, pero eso lo vendieron los propietarios de ese centro comercial, se lo vendieron a SAO, a la organización olímpica, y SAO tumbó todo eso y hizo el almacén SAO ahí. Eso era de esa parte de una donación que hizo Cantinflas. Y la donación, uno dice, pero si donó el bien, sí, es que cuando a ti te donan el bien, tú puedes hacer lo que te dé la gana con él. Si tú lo quieres regalar, si tú lo quieres vender, eso lo puedes hacer, porque eso se respeta. Pero de todos modos, lo hicieron para un fin. El fin era de construcción de vivienda de interés social. Entonces hicieron las Torres de la Macarena y las hicieron a un precio cómodo para que las personas pudieran acceder a vivienda. Eso es el fin de una donación. El ejercicio del deporte y sus manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas tienen como función la formación integral de las personas y preservar y desarrollar la salud del ser humano. El Estatuto del Trabajo, que también el Congreso debe de realizar por los mínimos de la igualdad de oportunidades. El artículo 54 establece también que las empresas y el Estado están obligados a capacitar el personal. Dentro de las empresas existe un programa de capacitación que puede ser desarrollado por ellos mismos o por interpuestas personas. Nosotros, por ejemplo, en System Center, en el plan de capacitaciones, nos dieron una capacitación con respecto a la formación virtual a través del Politécnico Superior. Hace 2 años nos dieron un diplomado en transformación digital en convenio con la Corporación Universitaria Americana. También financiaron parte de la especialización que yo hice con respecto al de Derecho Administrativo, y también han financiado a varios compañeros con la especialización de gerencia y marketing digital en distintas de las áreas administrativas. Al de contaduría le financiaron para la parte de derecho tributario o de finanzas públicas, y lo mismo han hecho con los de la universidad, los profesores de la universidad, por el tema de que el Ministerio de Educación les dice que tienen que tener maestrías y doctorados. La universidad también ha financiado maestrías y doctorados a los docentes. Es porque el Estado le dice, oiga señor, para que usted tenga cualificación en su empresa, en su sector económico, usted tiene que financiar, o si usted puede, por usted mismo, dictar las capacitaciones respectivas. Por eso es que Tecnoglass, que es una de las empresas de Cristian Daes, ha promocionado directamente para los empleos a los jóvenes sin ningún tipo de experiencia, porque es que realmente él los va a capacitar y les va a dar sus herramientas para que continúen haciendo su labor a raíz de ese concepto. El Estado garantizará la negociación colectiva y regulará las relaciones laborales. Se garantiza el derecho de huelga salvo en los servicios públicos esenciales definidos por el legislador. El servicio de transporte terrestre, aéreo, la justicia, la educación, los servicios públicos domiciliarios, los de comunicaciones, son servicios públicos esenciales, para que lo tengan en cuenta. Y la ley podrá establecer estímulos y los medios para que los trabajadores participen en la gestión de las empresas.
El Estado tiene los bienes de uso público, son patrimonio de la nación. Los bienes de uso público, parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, tierras de resguardo y el patrimonio arqueológico. El patrimonio cultural, y el Estado tiene que proteger el patrimonio arqueológico y otros bienes culturales de la nación. Estos son inalienables, no se pueden transferir, son inembargables, no los pueden embargar ninguna autoridad judicial y son imprescriptibles, o sea, no prescriben en el tiempo. Y la ley establecerá los mecanismos para que el Estado los vuelva a readquirir de manos de particulares y reglamentará ese derecho especial. También el Estado es el propietario del espectro electromagnético y es un bien de uso público. Entonces garantiza la igualdad de oportunidades para su uso. Por eso es que hay las famosas subastas. La seguridad alimentaria es un deber del Estado garantizar la formación de la propiedad de la tierra en los trabajadores agrarios y su forma individual. Y también tiene que garantizar la protección de alimentos. Y todo lo que se dicte en materia crediticia para regular las condiciones especiales del crédito agrario. Por eso es que existe acá el Banco Agrario de Colombia. El Banco Agrario, ustedes mirarán que esos intereses son totalmente diferentes a los de un banco común, porque como ellos tienen que ver es por el tema de la cosecha. No es lo mismo que usted preste en un banco para poder cultivar aguacates y esperar que durante ese tiempo pagar con la cosecha. El aguacate, la planta, solo la planta, demora en formarse 5 años. Y la producción de aguacate empieza a tener hasta un año más después de germinada la planta. Por eso es que por todo lo que son en la tabla de condiciones para poder establecer los cultivos que permiten tener un corto, mediano y largo plazo para poder financiar estas situaciones. Otra, los campesinos de la región cundiboyacense tienen que también evaluar el riesgo de las heladas. Las heladas, ustedes saben que cuando llegan en enero, que llegan a temperaturas en la noche bajo cero y dañan los cultivos. Entonces, por eso no es lo mismo establecer un crédito en un banco común que un banco agrario. El Banco Agrario Colombiano, que era la Caja Agraria y ahora se transformó a Banco Agrario, es una empresa estatal que se encarga de esos créditos para los campesinos. La educación es un derecho de la persona y es un servicio público que tiene función social. Con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y los demás bienes y valores de la cultura. Los particulares podrán fundar establecimientos educativos y la creación y su gestión. Y garantiza la autonomía universitaria para poder escoger todo lo referente a las directivas y regirse por sus propios estatutos. El Estado también tiene el deber de formular y de promover el acceso a la cultura de todos los colombianos. Y también la búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres en el desarrollo del fomento de la cultura. La actividad periodística también garantiza su protección y libertad y la independencia a la hora de conocer y de acceder a los documentos públicos. Usted, por ejemplo, lo que le estaba diciendo, una escritura pública usted la puede comprar en cualquier momento en la notaría. La notaría no debe de negarse a entregarle la escritura, porque es una escritura pública. Salvo en los casos que establece la ley, como por ejemplo, yo no puedo pedir en un derecho de petición, siendo periodista también, yo no puedo pedir la declaración de renta de Fuachar. Eso es un documento privado. Eso yo no lo puedo pedir. La declaración de renta de cualquiera de los que están acá. No puedo pedirla porque eso es algo privado. Yo tampoco puedo pedir cuestiones sin tener o un juez de la República.
Ahora, los senadores, Cámara de Representantes, alcaldes, gobernadores, diputados, concejales, ministros y cualquier persona que se encuentre en un cargo público donde se maneja recursos por el Estatuto de Corrupción, Anticorrupción, está estipulado que tienen que publicar al momento de posesionarse su declaración de renta. Eso sí es obligatorio, en ese caso excepcional de la ley. Y cuando se retire, también tiene que mostrar su declaración de renta, con el fin de la apropiación de los recursos públicos que no tenga ningún tipo de novedad con respecto a ello. Y existen los derechos de tercera generación, que son los de calidad de los bienes, ambiente sano y de los armamentos. La ley regulará la calidad de los bienes que son prestados a la comunidad y suministrar al público su comercialización. Tiene que ver con el tema de servicios públicos. El derecho al medio ambiente sano y la explotación de los recursos naturales. Nosotros todos tenemos derecho a gozar de un ambiente sano. Y también tenemos que el Estado debe planificar el manejo y el aprovechamiento de los recursos naturales. No podemos como Estado fabricar armas químicas, biológicas y nucleares. Y debemos velar por la protección del espacio público como Estado. Mecanismos de la protección. Tenemos, obviamente, el instrumento más grande, la acción de tutela, que está regulada en el artículo 86 y dice que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces de la República en cualquier momento, modo y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales y cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la opción u omisión de cualquier autoridad pública o privada. Aquí hay algo muy curioso con la acción de tutela que nos dijo un profesor antes de nosotros pues continuar. Cuando él nos habla de cómo nació la tutela, y normalmente pues todos nosotros contestamos, bueno, profe, pero nació en la Constitución de 1991, producto de una asamblea constituyente, y se hablaron de estos mecanismos. Sí, pero tiene una evolución más allá antes de la Constitución del 91. Y lo dijo de una manera muy chistosa. Resulta que hay un expresidente que obviamente es que me imagino que la historia de sus padres pues lo deben de saber o que les hayan contado sobre Julio César Turbay. Ese presidente siempre la embarraba todo el tiempo en las ruedas de prensa. Entonces, convocan una rueda de prensa durante su gobierno y él dice, bueno, vamos a explicar una acción que es muy novedosa para el Estado colombiano, que es la acción de tutela. Todavía no se llamaba acción de tutela, sino recurso de amparo. Eso lo definía la Corte Suprema de Justicia en su sala constitucional. Entonces, convocó a la rueda de prensa y habló, bueno, nosotros tenemos, señor presidente, pues, coméntenos usted cómo es este instrumento novedoso de la tutela. Claro que sí, señor periodista. Usted haga de cuenta que usted va donde un sastre y va a que le confeccione un vestido. Y vas, le llevas la tela, le llevas los insumos y resulta que él te dice que vaya usted a los 15 días a buscar su tela y su vestido. Resulta que pasan los 15 días y nada. Pero resulta que usted va otra vez a donde él y nada. Pero ya emberracado ya, entonces ¿qué vas a hacer? Vas por tu tela y listo, que te dé tu tela y te vas. Entonces, obviamente en la rueda de prensa todos soltaron la carcajada porque realmente eso es lo que en una realidad funesta pasa. Un derecho de petición que normalmente una entidad tiene que contestar en 15 días y no lo hace, hay un silencio administrativo, pero la acción de tutela llega y le dice al señor, vea, en 48 horas después de fallada esta tutela, contéstele al recurrente.
Y si usted no lo hace, se somete a un desacato. Y ese desacato usted lo puede multar por 50 salarios mínimos mensuales y hasta 6 meses de arresto. Por eso es que ustedes han visto en noticias distintas. Arrestan a la gobernadora Elsa Noguera por incumplimiento de tutela. Ahí está. Esa es la razón por qué se lo llevan preso por incumplimiento a una acción de tutela. La acción de cumplimiento es que toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o de un acto administrativo. La acción popular tiene que ver con la protección de los derechos e intereses colectivos relacionados con el patrimonio, la seguridad, la salubridad pública y la moral administrativa y el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que los definen. Y la acción de grupo es la que se encuentra consagrada en todos los artículos y los demás recursos para hacer necesario que se cumpla la acción para prevenir, propugnar la integridad del orden jurídico y la protección de derechos individuales. Ahora mismo cursa una acción de grupo por parte de los habitantes del municipio de Salamina y de El Piñón, en el departamento de Magdalena, porque ya socavó la carretera el río Magdalena. Entonces, ahí es lo que está pidiéndole al Estado, que promulgue, proponga normas para evitar que eso suceda. Ahí es donde se habla de la acción de grupo. Y los mecanismos de participación ciudadana. Tenemos el voto. El voto contiene la decisión de cada ciudadano donde está libremente el que quiere escoger. Nosotros elegimos a través del voto popular Senado, Cámara de Representantes, presidente, alcaldes, gobernadores, consejos, asambleas, juntas de administradoras locales y Parlamento andino. Ya ahora Parlamento andino lo van a quitar. Y como el Parlamento andino ya la gente decía, ¿eso para qué? ¿Eso para qué es? ¿Eso qué es? Entonces ya van a designarlo de otra manera diferente dentro del Congreso de la República. También cuando se convoca a consultas populares, consultas de partidos políticos de los precandidatos, consultas anticorrupción y referendos. Plebiscito es el pronunciamiento del pueblo convocado por el presidente de la República mediante el cual apoya o rechaza una determinada decisión del Ejecutivo. Lo que hizo Juan Manuel Santos en el 2016 en la convocatoria del plebiscito a la base. Esa fue una. Referendo es la convocatoria para que apruebe o rechace un proyecto de norma jurídica o que proyecte la norma de una ya vigente. El referendo aprueba el sometimiento de un proyecto o acto legislativo. Consulta popular es la que hace un alcalde, presidente de la República, sobre un pronunciamiento formal al respecto, sobre algo. El cabildo abierto es una reunión pública entre los concejales municipales, distritales, las juntas administradoras locales, en el cual los participantes pueden participar directamente con el fin de discutir asuntos de interés para la comunidad. La iniciativa popular legislativa es aquella cuando un grupo de ciudadanos presenta un proyecto legislativo ante el Congreso de acuerdo a los consejos y de las resoluciones de las juntas administrativas y demás resoluciones de acuerdo con la ley y lo reglamenta con respecto al porcentaje de umbral para poder ingresar esa iniciativa popular. Y la revocatoria del mandato, que es aquella que convoca a un grupo de ciudadanos en número no inferior al 40% de los votos que obtuvo el gobernador o alcalde según el caso, se solicita que se convoque a votaciones para revocar el mandato del funcionario. Y consiste de que si usted no está de acuerdo con una iniciativa del alcalde que no está cumpliendo con su trabajo, obviamente pues hay unos referendos revocatorios que están surtiendo. Por ejemplo, el de la alcaldesa de Bogotá, el alcalde William Dow en Cartagena y de Daniel Quintero en la alcaldía de Medellín. Los partidos políticos.
Son instituciones permanentes donde se refiere el pluralismo político y promueven políticas de participación en los ciudadanos y contribuyen a la formación y manifestación de la voluntad popular con el objetivo de acceder al poder, a los cargos de elección popular e influir en las decisiones políticas y democráticas de la nación. Estos son asociaciones de ciudadanos que se constituyen libremente para influir en la formación de la voluntad política o para participar en las elecciones. También el Consejo Nacional Electoral reconocerá la personalidad jurídica de estos cuando se pueden obtener la votación no inferior al 3% de los votos emitidos válidamente en el territorio nacional en las elecciones del Senado y Cámara de Representantes. La pierde si no consiguen el umbral en este porcentaje de las elecciones. Se exceptúa el régimen excepcional que se estatuye en la ley en las circunscripciones de minorías étnicas en el Congreso. También será causal de pérdida de personalidad jurídica de los partidos si no celebran por lo menos durante cada 2 años las convenciones que posibiliten a sus miembros influir en la toma de decisiones más importantes de la organización política. ¿Cómo se financia? El Estado los financia, obviamente. Las campañas electorales que adelanten candidatos avalados por partidos deben de tener financiados parcialmente con recursos estatales. También pueden recibir de organizaciones privadas o de recursos propios del candidato. Y el Estado puede limitar el monto de los gastos por partido, movimiento de ciudadanos o candidatos, para que una campaña electoral, así como la máxima cantidad de contribuciones privadas. ¿Quiénes lo pueden constituir? Todos los ciudadanos, de conforme al derecho de constituir partidos políticos y organizarlos y desarrollarlos. ¿Cómo se presenta? Una solicitud presentada por las directivas, se debe presentar una copia de estatutos, el documento que contenga la plataforma política o movimiento expresando la filosofía, principios, así como los programas y aspiraciones que lo identifiquen, y no podrá sumarse los votos obtenidos en circunscripción nacional o los obtenidos por territoriales, sino solamente la de la nacional. Los 2 partidos más antiguos de Colombia, el conservador y el liberal. Esos son los que se formaron después de la independencia de Colombia en el año 1821. Existe Cambio Radical, que es el partido del actual alcalde de Barranquilla, el partido de la U, el Centro Democrático, que es el partido de gobierno, las Fuerzas Alternativas Revolucionarias del Común, o la partido FARC, Alianza Social Independiente, Colombia Justa Libre, que es un partido cristiano, Autoridades Indígenas de Colombia, AICO, Alianza Verde, que es el actual partido de la alcaldesa de Bogotá, el partido Mira, que también es un partido cristiano, el Polo Democrático Alternativo, Colombia Humana, Unión Patriótica, Colombia Renaciente, Alianza Democrática Afrocolombiana, el Movimiento Alternativo Indígena Social y el Partido Dignidad, que acabó de formar el senador del Polo Democrático, Jorge Enrique Robledo. Y el estatuto de oposición es que los partidos políticos con personería jurídica que se declaren oposición al gobierno podrán ejercer libremente la función crítica frente a este y plantear y desarrollar alternativas políticas. Y en esto le dan el acceso a información y a la documentación oficial, con las restricciones constitucionales, el uso de medios de comunicación social del Estado o en aquellos que hagan uso de espectro electromagnético de acuerdo con la representación obtenida en las elecciones del Congreso y la réplica en los medios de comunicación. Los partidos minoritarios con personería jurídica tendrán derecho a participar en mesas directivas o cuerpos colegiados según representación de ellos. Hay una novedad en el estatuto de oposición este año. Desde el 2018 se comenzó a aplicar. El candidato que le siguen votos a quien en la autoridad electoral declare elegido en el cargo de presidente y vicepresidente, gobernador del departamento, alcalde distrital o municipal tendrán derecho personal a ocupar una curul en el Senado, Cámara de Representantes, Asamblea Departamental, Consejo Distrital y Consejo Municipal, respectivamente, durante el periodo de la correspondiente corporación.
Las curules serán asignadas en la Cámara de Representantes adicionales y en el Congreso, pero en las demás no aumentará el número de miembros. Y en caso de no aceptación, las entidades territoriales asignará de acuerdo con la regla de asignación de curules prevista en el artículo 263. Tenemos esta. El presidente Iván Duque, Marta Lucía Ramírez, de la coalición de partidos políticos de derecha, que son el actual presidente y vicepresidente de la República, que son los ganadores de esta elección. Ellos, su periodo termina en el 2022. Gustavo Petro y Ángela María Robledo, que fueron de la coalición de sectores de izquierda e independientes. Gustavo Petro asumió el Senado y Ángela María Robledo, Cámara de Representantes, porque en la elección presidencial se elige el presidente y la fórmula vicepresidencial o el vicepresidente. Entonces, el Estatuto de Oposición estableció que el que esté para presidente obtiene Senado y su fórmula, el de Cámara de Representantes. Y aquí en Barranquilla, Jaime Pumarejo, que es el alcalde de la ciudad de Barranquilla, con el competidor Antonio Borges, que quedó en segundo lugar. En la gobernación del Atlántico tenemos a Elsa Noguera de la Espriella y Nicolás Petro Ramos, que es el diputado en la Asamblea del Atlántico. Claudia López, que es la alcaldesa de Bogotá, con Carlos Fernando Galán, que fue concejal de Bogotá, ahora que quedó en segundo lugar. Daniel Quintero Calle, que es el alcalde de Medellín, y Alfredo Ramos quedó como concejal en la ciudad de Medellín. Y también las distintas corporaciones públicas de administración y legislativas, en cada apertura de sesiones ordinarias, pueden declararse como coalición de gobierno, coalición de independientes, coalición de oposición, que ahora mismo se encuentra en la Cámara como está en el Congreso. El Senado tiene 108 miembros, de los cuales se declararon en coalición de gobierno 51. Está el Centro Democrático, el Partido Conservador, el Partido de la U, Colombia Justas Libres y el Partido Mira. Son los 5 partidos que se declararon a favor del gobierno, como coalición del gobierno. Tenemos como coalición de los independientes, tenemos el Partido Liberal, el Cambio Radical, la Autoridad Indígena de Colombia y uno independiente. Y como oposición se declararon el Polo Democrático, Alianza Verde, la FARC, que son los comunes, la Lista de Decentes, Dignidad, el Partido Maíz e independientes. En la Cámara de Representantes, que está compuesta por 172 miembros, por coalición de gobierno se declararon 83, que están los mismos del Centro Democrático, del Partido de la U, Opción Ciudadana, el independiente de afroamericano, del afrodescendiente, Colombia Justas Libres, el Partido Mira. Como independientes, Partido Cambio Radical, el Partido Liberal y Colombia Renaciente. De oposición, los comunes, la Alianza Verde, los Decentes, el Partido Maíz, el Polo Democrático y el CAS, que es el de Colombia, Dignidad de Colombia, y la Comunidad Raizal, que está no reglamentada. Durante todo este tiempo y todas las iniciativas legislativas, que por eso es que hubo el debate por la moción de censura del ministro de Defensa, que no iba a prosperar debido a que el gobierno tenía 51 de los votos y los independientes pues iban a jugar algo y obviamente jugaron a favor del gobierno. Lo mismo pasó en la Cámara de Representantes. ¿Por qué? Porque hay una coalición de gobierno que obviamente pesa más que todo lo demás.
Bueno, muchachos, esto hasta aquí en la clase de hoy. ¿Tienen alguna duda, inquietud con respecto para poder aclararlas y hablar sobre la actividad que hay que hacer y lo que se va a trabajar la próxima semana? A ver, Camila, ¿tienes levantada la mano? Camila, ¿tienes levantada la mano? Camila. Profe, hasta ahora que han dicho de las clases presenciales. Bueno, como expliqué ahorita, todavía no nos han definido porque sabemos muy bien que el distrito ya dijo y anunció que a partir de julio, iba a empezar el tema de las clases presenciales. Pero como todavía no han definido los parámetros, todavía Secretaría de Educación a nosotros no nos ha avisado cómo se va a manejar la alternancia, que por lo pronto va a estar definida ¿cómo es? Por el tema de las materias o de las modalidades donde se va a necesitar, como es en el caso de diseño y artes gráficas, que sí necesita computador, y sistemas informáticos. Todavía no está definido. Todavía no nos van a decir cuándo es, pero posiblemente puede ser en agosto para nosotros. Puede ser en agosto. Todavía no nos han confirmado. De pronto puede ser a mediados de junio, mediados de julio o comienzos de agosto. Lo más probable es que en agosto es que ya estemos en modalidad semipresencial, en alternancia. Eso era todo, profe. Bueno, listo, muchachos. Entonces, pues, placer para todos. Pues damos por finalizada la clase y en pocas horas vamos a tener el tema del material nuevamente. Ya el material está arriba en la plataforma. Voy a dejar mi correo electrónico en el grupo para que los que no han enviado las actividades del primer módulo me las envíen por el correo electrónico para revisárselas, porque yo sé que algunos están teniendo dificultades para montarlas, entonces envíenmelas por correo para calificarlas porque debo pasar las notas el día viernes. ¿Listo? Entonces quedamos así. Bueno, muchísimas gracias por su asistencia, que estén muy bien y bendiciones para todos. Profe, de eso le quería hablar. ¿Sí? Yo vi que Caballero tenía la X, yo le mandé ¿Cómo? Que no se te entrecortó. yo le mandé unos trabajos y cuando vi mi nombre ahí tenía X, no entendí eso. Ah, es que lo que pasa es que les voy a mostrar, es que esto es una relación de asistencia. O sea, la X todavía, este es en el tema de asistencias, porque yo tengo que reportar acá en mi sistema todos los martes, tengo que reportar la asistencia. Cualquier persona que tenga una X en la asistencia, yo tengo que agregar la justificación. Si yo no le agrego ninguna justificación a ella, pues obviamente se le suma la inasistencia. Pero si tiene la justificación como esta, entonces automáticamente ya obviamente esa inasistencia se borra. Porque ahora, después de que yo finalice la clase, yo llamo a los que no me contestaron en lista aquí en la plataforma, yo los llamo por teléfono y eso es lo que está. Cuando, por ejemplo, me escriben y me dicen, bueno, yo no puedo asistir en esta porque yo estoy enferma o no pude hacerlo porque yo tengo que hacerlo. Miren, por ejemplo, aquí yo tengo
introducción, estoy calificando todavía. Y miren que aquí yo tengo ya quiénes son la mayoría de las personas que ya me han entregado notas, y por eso yo tengo que comenzar a sumarlas. Yo todavía no he terminado. Entonces, todas las personas que tienen la asistencia y toda la cuestión, yo acá les sumo a cada uno de ustedes. Cuando ya estén reportadas las notas, ustedes pueden verificar en la plataforma Q10 de la institución, ustedes pueden verificar en ella las notas con el número de documento de identidad, así igualito como tienen en la plataforma. Número de documento de identidad como usuario y contraseña de documento de identidad, y ustedes pueden verificar. Ya con eso se verifica y ustedes pueden revisar sus notas. Y ahí les aparecen todas las notas que yo haya subido. Ahora mismo, por eso les digo, los que faltan por enviar actividades, envíenmelas por correo electrónico para calificarlas, porque yo tengo que pasar esas notas y tengo que dejar recolectadas las evidencias. ¿Sí? Eso es lo que ahora mismo pues hace falta. Entonces, ¿alguna inquietud adicional para poder finalizar el encuentro? Bueno, entonces nos vemos la próxima clase a las 8:30 de la mañana. Vamos a hablar sobre las competencias comunicativas, que es lo que vamos a dar en el próximo módulo. La otra semana pues ya comenzamos a realizar una serie de trabajos con el fin de usar estas herramientas de comunicación. La otra semana pues ya obviamente pues va a circular qué es lo que se va a realizar con respecto a competencias comunicativas y la guía que se va a trabajar con ello para que ustedes vayan visualizando lo que se va a trabajar en ella. Entonces, muchachos, pues nos vemos la próxima clase a las 8:30 de la mañana. Por favor, para que podamos iniciar con tiempo. Que estén muy bien. Hasta luego.